Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, tu lugar favorito para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las series turcas y por supuesto, esas historias de amor que nos roban el aliento. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en una de las parejas más queridas y comentadas del momento, una pareja que ha trascendido la pantalla para convertirse en un fenómeno global, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Vamos a desentrañar juntos esa química innegable que vemos en pantalla, a analizar esos rumores y especulaciones que giran en torno a su relación, y a debatir si ese amor imposible del que habla el título es realmente una barrera infranqueable o si, por el contrario, estamos presenciando una historia que lo supera todo. Porque sí, el título lo dice todo, Mert y Afra, su amor imposible lo supera todo, y vamos a comprobar si es verdad. Pero antes de empezar a destapar todos los secretos y teorías que tenemos preparadas para hoy, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarás contenido fresco, análisis detallados y las últimas noticias de tus series y actores favoritos. Ahora sí, preparaos un cafecito, acomodaos bien, y vamos a empezar. Desde que Mert y Afra irrumpieron en nuestras vidas con sus personajes en Yalı Kapkini, también conocida como Golden Boy, la pasión y la intensidad de su relación en la ficción han traspasado la pantalla. Interpretan a Ferit y Seyran, una pareja que desde el principio se ve envuelta en un matrimonio arreglado y que debe luchar contra viento y marea para construir un amor verdadero. La historia está llena de obstáculos, intrigas familiares, secretos del pasado y, por supuesto, una atracción innegable entre los protagonistas. Y es precisamente esa química tan palpable la que ha hecho que los fans se pregunten, ¿es solo actuación o hay algo más? Los rumores sobre un posible romance entre Mert y Afra comenzaron a circular casi al mismo tiempo que la serie empezó a ganar popularidad. Las miradas cómplices, las sonrisas discretas, los gestos cariñosos fuera del set. Todo parecía indicar que la relación iba más allá de una simple amistad profesional. Y por supuesto, las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y montajes que intentaban confirmar lo que muchos ya sospechaban. Los fans analizaban cada fotografía, cada vídeo, cada interacción en redes sociales, buscando la prueba definitiva de que su amor era real. Incluso se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a recopilar evidencia de su romance. Pero aquí es donde la cosa se complica. Tanto Mert como Afra han sido bastante reservados con su vida personal. Aunque se les ha visto juntos en varias ocasiones fuera del trabajo, nunca han confirmado ni negado un romance. De hecho, durante un tiempo, Afra mantuvo una relación con el también actor Mert Yazıcıoğlu, lo que aún más complicó las cosas y alimentó aún más las especulaciones. Esta relación previa generó un debate intenso entre los fans. Algunos argumentaban que Afra estaba feliz con Mert Yazıcıoğlu y que no había ninguna razón para que buscara un romance con Mert Ramazan Demir. Otros, sin embargo, veían esta relación como un obstáculo temporal que eventualmente sería superado por la fuerza de la conexión entre Afra y Mert Ramazan. La situación se volvió aún más interesante cuando Afra y Mert Yazıcıoğlu rompieron su relación. Inmediatamente los fans de Yalı Kapkini vieron esto como una señal de que el camino estaba libre para que Afra y Mert Ramazan Demir pudieran estar juntos. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo y esperanza, y las teorías sobre su posible romance se intensificaron aún más. Los foros y grupos de fans se llenaron de debates acalorados, donde cada uno exponía sus argumentos a favor o en contra de la relación. Incluso se llegó a analizar el lenguaje corporal de ambos actores en entrevistas y eventos públicos, buscando pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, hay que ser realistas. La fama y la presión mediática pueden ser un factor determinante a la hora de mantener una relación. Mert y Afra son conscientes de que cualquier paso en falso será analizado y comentado hasta la saciedad. Quizás prefieren mantener su vida privada alejada del foco público, o tal vez simplemente son muy buenos amigos y compañeros de trabajo. Esta es una realidad que a menudo se olvida en el mundo del espectáculo. La constante vigilancia y la exposición pública pueden ser abrumadoras y llevar a las celebridades a proteger su intimidad a toda costa. Pero volviendo al título de nuestro vídeo, ¿a qué nos referimos con amor imposible? Pues bien, además de la presión mediática y la posibilidad de querer mantener su vida privada en secreto, existen otros factores que podrían estar influyendo en esta situación. Por un lado, está el hecho de que ambos son jóvenes y están en pleno auge de su carrera. Una relación sentimental podría complicar las cosas y distraerlos de sus objetivos profesionales.
La industria del entretenimiento es notoriamente competitiva y exigente, y una relación pública podría generar distracciones y presiones adicionales. Ambos actores están en un momento crucial de sus carreras y es comprensible que quieran enfocarse en su trabajo. Por otro lado, también podría haber diferencias personales o incompatibilidades que hagan que una relación a largo plazo sea difícil de mantener. A veces, la química que vemos en pantalla no se traduce necesariamente en una compatibilidad real fuera del set. Son muchas las parejas de actores que han tenido una gran conexión en la ficción pero que en la vida real no han logrado construir una relación duradera. La química en la pantalla es un producto del talento actoral y la dirección, y no siempre refleja la realidad de la relación entre los actores fuera del set. Pero aquí es donde entra en juego la segunda parte del título, lo supera todo. Y es que a pesar de todos los obstáculos y dificultades que puedan existir, la conexión entre Mert y Afra es innegable. Su talento, su profesionalismo y su pasión por su trabajo son evidentes en cada escena que graban juntos. Y es precisamente esa energía y esa complicidad lo que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Su dedicación a sus personajes y la intensidad con la que interpretan sus roles han logrado crear una conexión profunda con el público. La serie Yali Kapkini ha logrado un éxito arrollador gracias, en gran parte, a la química y la conexión entre Mert y Afra. Si analizamos detenidamente sus interacciones fuera del set, podemos ver que hay algo más que una simple amistad. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parece indicar que hay un cariño y una admiración mutua muy profundos. Y aunque no hayan confirmado nada oficialmente, es difícil negar que existe una conexión especial entre ellos. Sus interacciones en eventos públicos, entrevistas y redes sociales a menudo muestran una cercanía y complicidad que va más allá de la simple amistad profesional. Además, hay que tener en cuenta el impacto que ha tenido su relación en la serie Yali Kapkini. La química entre Mert y Afra ha sido fundamental para el éxito de la producción. Su interpretación de Ferit y Seyran ha sido tan convincente que ha logrado conectar con el público a un nivel emocional muy profundo. Y es precisamente esa conexión lo que ha hecho que la serie se convierta en un fenómeno global. La serie ha trascendido fronteras y ha conquistado a audiencias de todo el mundo gracias a la intensidad de la historia y a la química innegable entre sus protagonistas. Muchos fans creen que la serie ha sido tan exitosa precisamente por la química real que existe entre los protagonistas. Argumentan que es imposible fingir ese nivel de conexión y que, por lo tanto, debe haber algo más entre Mert y Afra. Y aunque no podemos afirmar esto con certeza, es cierto que su relación ha sido un factor clave en el éxito de Yali Kapkini. La naturalidad y la autenticidad de su interpretación han logrado crear una conexión profunda con el público, que se siente identificado con la historia de amor entre Ferit y Seyran. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, la verdad es que solo Mert y Afra saben lo que realmente está pasando entre ellos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y teorizar basándonos en lo que vemos en pantalla y en las redes sociales. La especulación y la teorización son una parte natural del fenómeno fan. Los fans invierten tiempo y energía en analizar y comprender las relaciones entre sus ídolos, buscando pistas y señales que confirmen sus propias teorías. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que su relación, sea cual sea su naturaleza, ha tenido un impacto significativo en el mundo del espectáculo. Han demostrado ser dos actores talentosos y profesionales que han logrado conectar con el público a un nivel muy profundo. Y su historia, ya sea un amor imposible que lo supera todo o una simple amistad, seguirá dando mucho que hablar en los próximos meses. Su talento y profesionalismo son innegables, y han logrado ganarse el respeto y la admiración del público y la crítica. Lo que sí sabemos es que independientemente de lo que depare el futuro para Mert y Afra, su relación siempre será recordada como una de las más comentadas y queridas del mundo del espectáculo turco. Han logrado conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo con su talento, su carisma y su química innegable. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Su legado en la televisión turca está asegurado, y su relación, sea cual sea su naturaleza, seguirá siendo objeto de debate y especulación por mucho tiempo. En resumen, hoy hemos analizado la relación entre Mert Ramazandemir y Afra Saraoglu, esa pareja que ha conquistado los corazones de millones de personas con su interpretación en Yali Kapkini. Hemos explorado los rumores sobre un posible romance, los obstáculos que podrían estar impidiendo su relación y el impacto que han tenido en la serie. Y aunque no podemos afirmar con certeza si su amor es imposible o no,
lo que sí podemos decir es que su conexión es innegable y que su historia seguirá dando mucho que hablar. La historia de Mert y Afra es un ejemplo de cómo la ficción puede traspasar la pantalla y generar un impacto real en la vida de los espectadores. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayáis disfrutado del análisis y que os haya resultado interesante. Nos encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que hay algo más entre Mert y Afra? ¿Pensáis que su amor es realmente imposible? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras teorías con nosotros. Vuestras opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que os resulte interesante y relevante. Y antes de despedirnos, no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. No os perdáis nuestros próximos vídeos donde analizaremos en profundidad otros aspectos de la serie, Yali Kapkini, y de la vida de sus protagonistas. Hasta pronto.